que no solamente el aspecto físico tenemos que desarrollar, no solamente el entrenamiento se lleva adelante en un campo de juego, sino que, ahora vamos a ver, es mucho más abarcativo y además implica una concepción mucho más multifacética. Y fíjense, lo primero que tenemos que saber, y fíjense, cuál es la consideración que nosotros tenemos respecto del entrenamiento, porque ustedes están en una etapa que la preparación es esencial. Si nosotros consideramos el entrenamiento como un simple trámite para poder llegar al partido, van a tomar lo que se llama una postura que es minimalista, es decir, hacen el menor esfuerzo posible y llegan al partido y tratan de disfrutarlo. Contrariamente, si ustedes conciben el entrenamiento como una herramienta extraordinaria para poder desarrollarse, perfeccionarse en los distintos aspectos del juego, toman lo que se llama una postura maximalista, es decir, están en condiciones de dar el 100%. Entonces lo primero que tienen que saber es que el entrenamiento no es solamente el pasaporte para llegar a un partido, sino que es esencial para que ustedes puedan desarrollarse en los múltiples aspectos del juego y además puedan disfrutar el juego íntegramente. Eso es lo primero, saber que el entrenamiento es esencial para que ustedes puedan disfrutar del juego. Y fíjense, yo siempre digo que hay un entrenamiento convencional, que es el que ustedes llevan adelante en la cancha, que abarca aspectos técnicos, tácticos, físicos y mentales, pero también tenemos que reconocer que hay un entrenamiento no convencional. Y ese entrenamiento no convencional se lleva adelante no solamente en la cancha, sino y por sobre todo fuera de la cancha, a través de nuestra capacidad de organizarnos, a través de nuestro descanso, de nuestra alimentación, de la capacidad de visualizar todo lo que va a pasar en un partido. Es decir, estamos acá concibiendo una concepción mucho más amplia de lo que es el entrenamiento deportivo. Y fíjense, recién hablaba de 4 aspectos del juego que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Cuáles son? El aspecto técnico. En primer lugar, algo que es esencial, saber que nosotros tenemos que ser nuestro propio entrenador, nuestro propio coach. Eso significa ser líderes de sí mismos, y vemos muchas veces que los jugadores están siempre, vieron esa postura de jugadores dependientes que siempre están esperando esa venia del entrenador para hacer una jugada, para patear a los palos, para formar el scrum. Bueno, nosotros, como decía un gran entrenador francés, Pierre Villefranche, tenemos que empezar a pensar por sí mismo. Y para ello tenemos que conocer el juego y saber el porqué de las cosas que nosotros enseñamos y de las cosas que nosotros practicamos. Y fíjense entonces, el aspecto técnico es esencial, obviamente, porque, tal vamos a ver, sin técnica, absolutamente todo termina por fracasar. Es lo primero. Y fíjense, nosotros tenemos que ser jugadores que se llaman polivalentes. ¿Ustedes saben qué es? Jugadores que estén en condiciones de dar cumplimiento a todos los requerimientos que nos presenta el juego en un momento determinado. La continuidad del juego ha crecido enormemente. Fíjense un dato. En el Mundial 1991, el tiempo neto de juego era 24 minutos. ¿Ustedes saben cuánto es el tiempo de juego neto en la actualidad? Una aproximación. 35 minutos. Es decir, hoy el rugby tiene 11 minutos más de juego, más allá de que obviamente son 80 minutos de juego como siempre. Es decir, la continuidad del juego ha hecho que todos, absolutamente todos los jugadores tengan que tener absolutamente todas las destrezas. Es decir, un back, un 3/4 va a tener que saber taclear y además va a también tener que saber rackear, va a también tener que saber jugar un maul. Un forward va a tener que saber patear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la complejidad del juego hace que todos toquemos la pelota e intervengamos en distintas circunstancias del juego. El aspecto técnico hace referencia siempre al cómo hacemos determinada cosa, y es esencialmente destreza. Ustedes siempre escuchan, ¿vieron la palabra destreza? Ser capaz de ejecutar una técnica es lo que llamamos destreza, decía Ray Williams. Destreza para todo, absolutamente todo, pero recién dijimos que con destreza solamente no alcanza. La técnica precede a la táctica, y recién dijimos, sin técnica, cualquier táctica termina por fracasar. Creo que a veces quieren hacer la jugada extraordinaria, 10 pases, salteo, etcétera, pero si no tenemos técnica, ¿qué pasa? Fracasamos. Lo primero es la técnica, y lo segundo es el aspecto táctico, que
Si la técnica es el cómo, la táctica es el qué hacemos y cuándo lo hacemos. Y es esencialmente toma de decisiones. Y con eso nosotros tenemos, como entrenadores, por supuesto, invitarlos a pensar y que ustedes comprendan el juego y aquello que ustedes realizan. ¿Sí? Es toma de decisiones. Y yo, desde mi lugar de entrenador, comprobé que los jugadores siempre jugaban de la misma manera, más allá del contexto que ellos tenían. ¿Y cuál es? La ubicación de la defensa, la velocidad de la salida de la pelota, ¿sí? Las fortalezas propias apenas, siempre se jugaba igual. Nosotros, desde el desarrollo del aspecto táctico, tenemos que saber que tenemos un camino que desandar para tratar, obviamente, de jugar al 100%, que ese es el propósito de todo jugador. Quien entienda el juego estará en las mejores condiciones de desarrollar su máximo potencial. Y fíjese lo que decía Rod McGill, un ex entrenador de los Wallabies. Siempre debemos preguntarnos por qué. Si hacemos una salida hacia la izquierda, ¿por qué la hacemos hacia la izquierda y tal vez no a la derecha? Si pateamos a cargar, ¿por qué? Si la pateamos al touch, ¿por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, se trata de invitarlos a pensar, porque si nosotros nos preguntamos siempre el motivo y la razón, vamos a estar en condiciones de equivocarnos lo menos posible. Y fíjense rápidamente cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos que tener en la toma de decisiones. Fíjense que son tres: el conocimiento que nosotros tengamos de nosotros, del rival y de todo aquello que nos rodea. Recién lo dijimos, la velocidad y la salida de la pelota y la ubicación de la defensa. Brevemente, ¿qué es humildad? Digan ustedes qué es humildad, por ejemplo. Fuerte, alguno que me diga qué es humildad. Fuerte. Un concepto, ¿cómo? Fuerte, ¿qué es humildad? Se lo digo yo. Humildad es el conocimiento estricto que nosotros tenemos de sí mismos. Es decir, sin vetas que nos impidan ver lo malo y sin una lupa que exalte demasiado lo bueno. Cuando nosotros, entre comillas, nos agrandamos, no estamos siendo humildes. Pero si nosotros nos confrontamos con nuestras fortalezas, también no estamos siendo humildes porque nos queremos menos de lo que somos. Humildad es el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos y es esencial para tomar buenas decisiones. Además, el conocimiento de todo aquel del rival, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos que saber conocer a nuestro rival. Si el fullback patea fuerte, si la apertura de los centros no taclean, si tienen destreza, etcétera, 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 tenemos que conocer a nuestro rival. Y además, y muy importante, conocer todo aquello que nos rodea, las dimensiones de la cancha, el viento, si llueve, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo primero para tomar buenas decisiones es el conocimiento integral que nosotros tenemos de nosotros, de los rivales y de todo aquello que nos rodea. En segundo término, algo que parece básico, pero no es la ubicación de la defensa, porque a veces tomamos decisiones sin ver el panorama que tenemos delante de nosotros. Si tiene que ser la regla muy básica, pero elemental. Si nosotros tenemos una defensa que está agrupada, ¿cómo jugamos? Extendido. Si nosotros tenemos una defensa que está extendida, jugamos por el eje profundo. Si tenemos una defensa plana, jugamos con el pie. Reglas básicas que muchas veces no se llevan adelante. Fíjense, el desafío del rugby de hoy es siempre la búsqueda de espacio. En el rugby de hoy, las defensas son más organizadas, los jugadores, ustedes son más rápidos, más fuertes, más resistentes al cansancio. Eso implica que prevalecer va a ser mucho más difícil. Y fíjense, el desafío de todo jugador para avanzar es crear espacio. ¿Cómo hacemos para crear espacio? Entonces fíjense, a ver, ¿cuánto tiene la cancha de ancho? ¿Ustedes saben? ¿Alguna aproximación? 70, perfecto. 60. La cancha tiene reglamentariamente entre 65 y 70 metros. Ustedes imagínense, ya son chicos grandes. Si estiran los brazos, fíjense que hay una distancia de 4,33 metros entre cada uno de ustedes. Si nosotros no podemos crear espacio, no vamos a poder prevalecer. ¿Cómo hacemos? Y yo siempre digo que hay dos maneras. Número uno, agrupar a los jugadores. ¿Cuáles son las fuentes creadoras de espacio? Fíjense. El scrum, el line-out, el molde.
¿sí? Son grandes creadores de espacio. Y fíjense, saquen esta conclusión. Un scrum tiene 3 metros de ancho y están involucrados 9 jugadores, porque serían los 8 forwards y el medio scrum. Quedarían 6 jugadores en los restantes 67 metros. ¿Sí? Es decir, tenemos alrededor de 10 metros entre cada jugador. Una posibilidad extraordinaria de tratar de atacar. Vieron que a veces se dice, no, que llega un try de primera fase, no puede pasar. En realidad, hay que aprovechar siempre las fases iniciales para atacar, porque es donde hay espacio. Después, la continuidad del juego hace que esos espacios que crearon las formaciones fijas desaparezcan. Aprovechar las fases iniciales para atacar. Recién dijimos agrupar jugadores. ¿Cuál es la otra posibilidad de crear espacio? Te lo digo. Mover a los jugadores. Eso implica que tenemos que tener jugadores con grandes técnicas de evasión. ¿Cuáles son? Cambiar de paso, el desvío, el handoff y el amague. Desarrollar jugadores con grandes técnicas de evasión para tratar de prevalecer. ¿Sí? Tiempo y espacio, ¿sí? Son términos que se complementan. Si nosotros queremos ganar espacio, ¿qué tenemos que hacer? Fuerte. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ganar espacio? Tenemos que ganar tiempo. Entonces, tenemos que estar siempre cuidadosos con la velocidad de la salida de la pelota, con la velocidad de transferencia de esa pelota, etc. Tenemos que ganar fracciones de segundo para que tengamos más espacio. Y fíjense el tercer término para tomar buenas decisiones. La velocidad de la salida de la pelota es esencial. Una pelota que sale de manera veloz, ¿sí? Y además de calidad porque es yendo hacia adelante, ¿dónde está el agujero? Alguien que me diga. Afuera, exactamente, porque hay un principio general que la defensa se reposiciona siempre de adentro hacia afuera, es decir, primero se cubren los espacios cercanos a las formaciones y después se cubren los espacios de afuera. ¿Sí? Cuando la pelota es lenta, es decir, la salida de la pelota es lenta, la posibilidad de sorprender obviamente decae. Y ese principio general, por supuesto, que va a tener enormes extensiones. Entonces, chicos, sepamos, si la salida de la pelota es veloz, el agujero va a estar afuera. Si la salida de la pelota es lenta, nosotros podemos atacar por el eje profundo para involucrar jugadores. Se recuerda que este concepto, si nosotros no estamos en condiciones de crear espacio, va a ser imposible, absolutamente imposible, prevalecer. El aspecto mental, recién hablamos de técnico, ¿se acuerdan? La destreza. Aspecto táctico, que era toma de decisiones. El aspecto mental es esencial. Vieron que muchas veces dicen los entrenadores, el aspecto mental es muy importante. Pero sin embargo, muy pocos lo practican. Y yo creo que eso es un verdadero déficit. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un equipo que muchas veces se cree con enormes problemas de handling, que es el aspecto técnico, enormes problemas y déficit en la toma de decisiones, que es el aspecto táctico. Y vieron que el equipo se cae faltando 10 minutos y nosotros creemos que es un problema físico. En realidad, el aspecto mental ejerce influencia sobre los distintos aspectos del juego. Yo siempre digo, si solucionamos el aspecto mental, posiblemente todo lo demás esté solucionado. Y doy un ejemplo muy simple, muy básico, pero creo que es muy representativo. Hay un jugador que se creía lleno de dolores, problemas, etc. Se tocaba la pierna, le dolía, se tocaba la nariz, se tocaba la rodilla, se tocaba la pera, le dolía. Simplemente lo que tenía era un dolor en el dedo. Entonces, solucionemos el problema mental y todo lo demás con seguridad estará solucionado. Y fíjense, todos coinciden en importancia, pero muy pocos lo practican. Y básicamente implica desarrollo de las habilidades mentales que tenemos todos, la autoconfianza, la automotivación, el autocontrol, el dominio de la presión, que es fundamental. Todos tienen presión, pero si nosotros sabemos controlarla o sabemos dominarla, estamos en condiciones de dar lo mejor. Y además, algo muy importante, tomar cada acto como un desafío. Si nosotros, ¿hay alguno que es pateador? ¿Patear los palos? Levante la mano. ¿Algún pateador? Acá hay un pateador, perfecto. Si el pateador toma el acto de patear no como una oportunidad, como un desafío, sino como una amenaza, es imposible patear bien. Y vos lo sabés. ¿Por qué? Porque estamos poco relajados, tensionados. Por el contrario,
si nos energizamos de una actitud, una energía positiva, sabiendo que si patea esta es la mejor opción, estaremos en condiciones de desarrollar el mejor kit. Y fíjense qué linda frase, no hay presión, hay una oportunidad. Porque si no hay presión, ¿qué pasa? No podemos por nada. Entonces siempre hay un efecto positivo de la presión. Si tenemos presión es porque algo grande siempre está en juego. Y recién lo dijimos, no solamente en el rugby, no solamente en el deporte, en la vida misma. Si nosotros tomamos cada acto como una oportunidad, nos vamos a energizar positivamente para dar lo mejor de uno mismo. Y por último, el aspecto físico. Fíjense, yo siempre digo que el rugby es un deporte complejo. Fíjense, 15 jugadores de cada lado. ¿Ustedes conocen algún otro deporte que tenga tantos jugadores? Fuerte. ¿Perdón? ¿El hockey? Parece que no. 11 en realidad. ¿Alguno más? ¿Quién más? Ninguno más. Salvo el fútbol australiano que tiene 18, pero no es un deporte globalizado. El rugby es un deporte complejo, porque hay muchos jugadores y aparte jugadores de distintos roles y distintas características. Fíjense la diferencia. ¿Hay alguien en primera línea acá? Perfecto. Fíjense la diferencia entre un primera línea que entra en contacto físico con el oponente incluso antes de que se ponga en juego la pelota y el grado de relajación muscular que tiene que tener un bateador en una patada decisiva. Es absolutamente distinto y los desafíos son múltiples. Para los backs, la verdad que es mucho más anaeróbico, porque casi descansás. Para los forwards es mucho más aeróbico, porque hay una velocidad constante. Yo digo siempre que más allá de que tenemos que desarrollar estos jugadores polivalentes, ¿sí? Cada uno tiene un rol, porque la verdad que es un deporte de roles. Es imposible hacer excelentemente bien todo, es posible. Hay algunos que son grandes tacleadores, levanten la mano, les animo a levantarla. Hay algunos que son grandes ranqueadores, pescadores, definidores, que meten strike, que son playmakers, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les invito a aquellos que tienen ese talento específico a tratar de desarrollarlo, porque ese es el valor agregado que ustedes tienen y que pueden aportar al equipo. Y fíjense, en cuanto a la preparación, algo muy interesante. Fíjense, Martín Gramática, ¿ustedes lo conocen? ¿Le suena? ¿Le suena a ustedes Martín Gramática? No. Martín Gramática es un argentino que jugaba fútbol americano en Estados Unidos, era pateador. Y él decía, fíjense lo que es el desarrollo físico específico, que si dejaba 15 días de hacer ejercicio de elongación de su pierna, su pick se reducía a 10 yardas. Entonces fíjense el campo que nosotros tenemos para avanzar si ustedes desarrollan sus propias potencialidades, sus propias fortalezas, sus propios talentos. El jugador que arraquea, que es un buen pescador, desarrollar un tren superior, su técnica. El jugador que corre, desarrollar técnicas de carrera, como hizo Guarimó, desarrolló su técnica de carrera. Bueno, cada uno tiene un talento y ese talento tiene que desarrollarlo para ponerlo al servicio del equipo. ¿De acuerdo? Recién hablamos de un entrenamiento que es convencional. ¿Por qué? ¿Dónde es el entrenamiento convencional? ¿En dónde se genera? ¿Dónde se produce? En la cancha. Pero también dije que el entrenamiento puede ser no convencional. Si conseguimos que el entrenamiento es todo aquello que conduzca al desarrollo del jugador. ¿Sí? Y fíjense, la organización es fundamental. Y ser organizado significa optimizar el tiempo que nosotros tenemos. ¿Sí? Y ustedes tienen múltiples tareas, estudian, después van a trabajar, van a jugar al rugby, tienen que saber que cada cosa tiene que estar en su lugar para poder llevarlo adelante. La disciplina implica hacer el máximo esfuerzo posible. El descanso es la gran diferencia entre jugadores amateurs y jugadores profesionales. Tienen que atender el descanso porque si no, igualmente es imposible que lleguen a su máximo potencial. Y después la alimentación esencial, es lo que ustedes cargan en su cuerpo. Y fíjense, los autos de Fórmula 1 que cargan, ¿Terocero o nafta? Fuerte, ¿qué cargan? Nafta. Y cargan nafta común o la mejor nafta del mundo. La mejor. A los jugadores de rugby les pasa lo mismo. Si nosotros queremos tener altos índices de desarrollo del jugador de rugby, tenemos que descansar bien, tenemos que alimentarnos bien y tenemos que tener un marco de organización acorde para poder hacer absolutamente todo. Fijémonos lo siguiente, algo que decía mi padre hace muchos años atrás, un gran estudioso del juego.
Si no somos organizados fuera de la cancha, va a ser imposible organizarnos adentro de la cancha y viceversa. Tenemos que ser organizados para poder llevar adelante un juego organizado. Básicamente, ¿qué es el entrenamiento? Es prepararse, pero además es convencerse y es anticiparse a todas las vicisitudes que pueden surgir. Con el entrenamiento nosotros reducimos la sorpresa a su máximo exponente. Y decía también mi padre, jugador sorprendido es un jugador en problemas. Tenemos que entrenarnos para tratar de reducir esa sorpresa. Y fíjense esta frase que me parece muy significativa. El partido comienza mucho antes del pitazo final, porque nosotros tenemos que prepararnos y es en definitiva consecuencia de todo el entrenamiento que nosotros llevamos adelante. Dejar todo en la cancha muchas veces no significa, entre comillas, dar todo. ¿Por qué? Porque hay una cuota de preparación que es esencial para que ustedes puedan alcanzar su máximo potencial. Y fíjense lo que decía Rob Weiler, un ex entrenador de los Wallabies. Todos queremos ganar, y eso es absolutamente lógico. La pregunta que tenemos que hacernos es si estamos dispuestos a prepararnos para ganar, para disfrutar del juego y para divertirnos. Fíjense, y fíjense este paralelismo. Si el jugador es una suerte de paciente, el entrenador es una suerte de médico de cabecera que va a tratar de dar solución a los distintos problemas, déficits que presenta el jugador. Y el entrenamiento es el remedio para todas aquellas déficits o problemas que tiene el jugador. Pasamos a un tema que es interesante, pero vamos a pasar de manera veloz, así que le voy a pedir máxima atención. Muchas veces en esta sociedad de hoy, en todos los conflictos, siempre asociamos el éxito a qué, digamos ustedes, a ganar, exactamente. Yo creo que son dos cosas absolutamente distintas. Existe un gran error en emparentar el éxito con ganar. El éxito pasa concretamente por cumplir las metas, objetivos que cada uno se propone. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos con las metas que nosotros nos proponemos. ¿Cómo deben ser esas metas? Fíjense, en primer lugar, metas que dependan de nosotros mismos. Y esas metas se asemejan siempre a las metas de rendimiento, no de resultados. Y yo les hago una pregunta, les hago una pregunta. Ustedes que se prepararon, hicieron todos los deberes,